Bienvenidas y bienvenidos a otra sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado. Estará con nosotros el profesor Mario Jesús Gómez Neri, quien nos guiará y hablará sobre los aspectos importantes del tema de esta sesión. ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Es un gusto estar contigo, Nadia, y con ustedes. En esta ocasión estaremos reflexionando sobre los grupos culturales y su influencia en la identidad, en la que platicaremos sobre asuntos que les permitirán analizar sus ideas, conductas y acciones de la vida cotidiana. Es un tema muy interesante e importante. ¡Comencemos! Por lo que entiendo, el tema de esta sesión tiene que ver con la paz y cómo pueden convivir los pueblos. Exacto. Tiene que ver con eso y muchas cosas más. En esta sesión hablaremos sobre la importancia de la cultura de paz y cómo los pueblos pueden practicarla. Les invitamos a que se acomoden y presten mucha atención a las actividades e información que analizaremos de forma conjunta. Antes de comenzar, les recuerdo que es importante mantener los hábitos de higiene para cuidar su salud, como lavarse las manos constantemente con agua y jabón, el estornudo de etiqueta, mantener la sana distancia y en la medida de lo posible, en estos meses, eviten salir de casa. Deberán tener a la mano su cuaderno o una hoja, un bolígrafo o un lápiz para anotar las ideas principales, preguntas o reflexiones que surjan a partir de lo que analizaremos a lo largo de la sesión. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Maestro Mario, entiendo que en esta sesión revisaremos temas importantes, pero no me imagino ahora que tiene que ver con mi vida diaria esto de la cultura de paz. Me parece que es cuestión como de decisiones de los presidentes a nivel internacional, donde yo no tengo mucha participación. Entiendo a qué te refieres, Nadia. En este sentido, debemos recordar lo que dice la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, sobre la necesidad de la cultura de paz. Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Esto quiere decir, efectivamente, la guerra como confrontación entre las sociedades o naciones no es algo que venga desde otro planeta o que surja por naturaleza, sino que siempre comienza como una idea en una persona o como un conjunto de acciones de un grupo o nación. Y esa mala idea o acciones buscan solucionar las diferencias por medio de la violencia. Es cierto. La violencia comienza en el pensamiento de cada uno de nosotros. Cuando nos molestamos, por ejemplo, nos dan ganas de aventar cosas, decir groserías y hasta hacer daño a otros. Pero qué difícil es a veces evitarlo. Sin duda es algo que requiere esfuerzo. Precisamente, por eso es que debemos educarnos, en buena parte de eso se trata, de aprender no solamente a controlar nuestras emociones, sino también aprender a pensar críticamente para elegir las mejores acciones y no solo actuar impulsivamente sin pensar. Pero lo que causa los actos violentos es la afectación de los derechos de las y los otros, y esto termina provocando además un ambiente hostil para toda la sociedad. Para precisar a qué nos referimos con violencia y qué tiene que ver con el respeto a las y los demás, les invito a ver y escuchar con atención el siguiente video. De acuerdo con el sociólogo y matemático Johan Galtung, la violencia puede ser vista como la privación de los derechos humanos fundamentales y se refiere a las siguientes 5 necesidades. 1. Necesidad de supervivencia. 2. Necesidad de bienestar. 3. Necesidad de identidad. 4. Necesidad de libertad. 5. Necesidad de equilibrio ecológico. Si se cubren estas 5 necesidades, se puede definir la paz, pero si no se respetan, el resultado es la violencia y, en consecuencia, la degradación humana. Como vimos y escuchamos en el video, la violencia amenaza siempre los derechos de las y los demás, pero además, el que la gente no tenga la seguridad del respeto a sus derechos humanos provoca frecuentemente que tengan reacciones violentas por desesperación, hambre u orgullo, al ver afectada su dignidad humana.
Exactamente. Se vuelve un círculo vicioso entre violencia y falta de derechos. Una cosa provoca la otra. Viene al caso, en el mismo sentido, la famosa frase que el benemérito de las Américas, Benito Juárez García, quien fue presidente de México, alguna vez pronunció: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Lo que quiere decir, así como cada persona merece respeto a sus derechos, también el respeto al derecho internacional evita las guerras y la violencia. Por lo tanto, podemos concluir, por extensión, que para que haya paz entre las personas y entre las naciones, es necesario que haya respeto a los derechos humanos en las familias y entre todos los pueblos del mundo. Pero antes, debemos recordar cómo se presentan los conflictos y la violencia en los distintos niveles y lo que se puede hacer para combatirla. Entre las personas, hay violencia cuando tenemos conflictos con las y los demás, por lo que debemos evitar ignorar a las y los otros, ley del hielo, insultos y golpes. Hay paz cuando practicamos empatía, diálogo, solidaridad. En la familia, hay violencia cuando tenemos problemas de dinero, salud o diferencia de ideas. No debemos enfadarnos, buscar culpables, golpear o insultar. Hay paz cuando procuramos comprender a las y los otros, hablar las cosas, tener confianza. Entre los miembros de la sociedad, hay violencia cuando no se respetan los derechos o no se cumplen las obligaciones, por lo que no debemos confrontar, hacer justicia por propia mano, golpear ni insultar. Hay paz cuando procuramos tolerancia, empatía y solidaridad, buscar el diálogo, aplicar las leyes. Entre los pueblos, hay violencia cuando se quiere imponer una cultura por encima de los derechos humanos, por lo que no debemos pensar que unas personas valen más que otras, cerrarnos a otras opciones, mirar a los otros pueblos como enemigos. Hay paz cuando intentamos conocer la cultura de otros pueblos, valorar la diversidad, buscar coincidencias. Finalmente, entre las naciones, hay violencia cuando no se respeta el derecho internacional o se quiere intervenir en las decisiones políticas de otro país, por lo que nunca se debe intervenir en los asuntos internos de otros países, permitir las invasiones, apoyar el imperialismo, declarar la guerra. Hay paz cuando las naciones respetan la soberanía ajena, son solidarias, practican la democracia. Creo que queda más claro qué aspectos debemos evitar y cuáles procurar para rechazar la violencia en todas sus formas y vivir de acuerdo con la cultura de paz. Me siento muy alegre de saber que los conflictos, problemas y necesidades no implican necesariamente peleas o desencuentros entre las personas, familias, pueblos y naciones, sino que por el contrario, la paz sea la que guíe las acciones y predomine en el mundo. Esa es la finalidad, por supuesto, pero en esta ocasión nos ocuparemos especialmente de la cultura de paz entre los pueblos, por lo que es necesario saber cómo nuestras acciones individuales, bien encaminadas, mantienen un ambiente de paz entre las diferentes culturas. ¿Y ustedes qué hacen para respetar los derechos de las y los demás y evitar la violencia? Les invito a ver y escuchar el testimonio de María, quien nos platica sobre lo que ella hace para mantener la paz a su alrededor. Pongan mucha atención y comparen sus ideas con las de ella. Procuro practicar la empatía. Trato de imaginar cómo me sentiría yo si estuviera en el lugar del otro. Por supuesto, estoy absolutamente segura de que a nadie le gustan que no respeten sus gustos, su forma de pensar, vestirse o su manera de ser. Por ejemplo, si alguien pone una música que a mí no me gusta, no se lo digo si no me lo preguntan para no molestarlo, pues entiendo que la música que a mí me gusta puede no gustarle a otros. Nadie tiene derecho a criticar mis gustos ni yo a criticar los de los demás. Eso es solo un ejemplo, pero con mayor razón debo respetar las ideas, creencias, acciones y cultura de todas las personas, pues entiendo que todos tenemos derecho a vivir en paz y
y con tranquilidad, sin que nadie nos moleste. ¿Qué les ha parecido? ¿Han coincidido con María en su forma de buscar la paz? Definitivamente coincido. Me parece entonces que tenemos que estar todo el tiempo actuando pacíficamente, respetando los derechos de las y los demás y ejerciendo nuestra libertad responsablemente para poder mantener la paz en nuestras vidas. Efectivamente, reflexionemos la siguiente idea. No hay camino para la paz. La paz es el camino, dijo Mahatma Gandhi, quien logró la independencia de la India del Imperio Británico a principios del siglo XX a través de una revolución pacífica. La idea principal es que la paz es la mejor forma de resolver los conflictos que la guerra o la violencia generan en el mundo actual. Donde existen y se respetan los derechos humanos de las personas, culturas y pueblos, se favorece la paz. Es una gran idea, pero ¿podría explicarnos qué significa esto de la cultura y los pueblos? Porque no parece ser exactamente lo mismo. Entiendo que la cultura tiene que ver con las tradiciones y las costumbres de las personas. Sin embargo, cuando hablan de un pueblo, no me queda tan claro si se refiere a un lugar o a sus habitantes. Excelente pregunta. Un pueblo es una sociedad real y existente, un conjunto de personas que comparten una misma cultura, pero que además viven en un mismo lugar. La cultura es más bien un concepto abstracto que hace referencia a sus rasgos comunes. Sin embargo, lo que une a los pueblos es su cultura, al compartir creencias religiosas, formas de ver el mundo, la lengua y básicamente la misma realidad, así como la misma forma de relacionarse con el medio. Tienen una visión del mundo muy similar, así como otras expresiones culturales que comparten igualmente, como la ropa, la música y su forma de relacionarse entre ellos. Digamos que es una comunidad donde se reconocen las personas entre sí como miembros, formando una unidad cultural sólida y que perdura en el tiempo. En México, por ejemplo, distinguimos muy claramente varios pueblos originarios como los mayas, los otomíes, los rarámuris, los zapotecas, etc. Y al mismo tiempo reconocemos que existe una relación muy cercana entre ellos y otros más que conformamos la nación mexicana. Entonces, en el territorio mexicano convivimos varios pueblos y existen relaciones entre ellos, y me imagino que como todo ámbito humano puede haber malos entendidos, conflictos, desavenencias y hasta agresiones y violencia, si no se practica la cultura de paz. Pero en este caso no basta con la acción individual de las personas, sino que toda la comunidad debe estar comprometida con la búsqueda de la paz para poder erradicar la violencia y vivir en el derecho. Tienes toda la razón. Es por eso que es imprescindible reconocer qué tipo de violencia existe en este nivel, pues toma varias formas y debemos saber identificarlas. Les invito a que veamos y escuchemos el siguiente video para aprender sobre los tipos de violencia que puede haber, varios de los cuales son precisamente los que representan conflictos entre pueblos. Perfecto, pongan mucha atención a lo que vamos a ver y escuchar enseguida. Si es posible, tomen notas en su cuaderno para estudiarlo más tarde. ¡Corre video! Para el sociólogo y matemático Johan Galtung, la violencia puede ser directa, estructural o cultural. La violencia directa se da de forma manifiesta y evidente, por lo que todos podemos verla cuando se produce. Puede ser física, verbal o psicológica, y se reconoce al agresor. La violencia estructural es indirecta y no permite identificar al agresor. Proviene de los sistemas sociales, políticos y económicos que gobiernan las sociedades en los estados o en el mundo. La violencia estructural se divide en interna y externa, según su procedencia. La primera proviene de la personalidad de cada integrante del sistema y la segunda de la misma estructura social en su conjunto. Ejemplos de violencia estructural son el hambre o la extrema pobreza que sufren determinados grupos sociales. Por último, la violencia cultural se refiere a todo aspecto de la cultura utilizado para legitimar la violencia directa o indirecta. Se trata de modos de pensar y actuar con base en creencias y valores que invitan a la violencia. Se suele hacer uso de símbolos que se encuentran en diversos ámbitos de la cultura, como en la religión, el arte o las ciencias, entre otros.
En nuestro país, un ejemplo de violencia cultural fue la Guerra de los Cristeros, en la que se defendieron creencias religiosas a través de enfrentamientos. Para transformar la violencia, se requiere construir la cultura de la paz. Esto se puede lograr al tomar como base el conflicto para generar nuevas oportunidades y establecer compromisos entre los involucrados. Muy interesante, ¿verdad? Maestro Mario, ahora veo más clara la relación entre el respeto a los derechos humanos individuales, colectivos, democracia, justicia y tolerancia con la cultura de paz. Por lo que vimos y escuchamos en el video y lo que hemos hablado aquí, la violencia cultural sería quizá la que más afecta la convivencia pacífica entre los pueblos. Sí, la violencia cultural es lo que comúnmente ejerce un pueblo sobre otro. Por supuesto, puede haber violencia directa entre personas de diferentes pueblos y violencia estructural que afecte a ciertos pueblos más que a otros. Pero, como bien apuntas, la violencia cultural requiere que toda una comunidad estigmatice o haga menos a otra por medio de sus representaciones y expresiones culturales. Toda cultura de un pueblo se manifiesta en tres formas principalmente: su arte, su religión y su filosofía. Por eso es necesario encaminar nuestros pensamientos, creencias y símbolos en la dirección de la paz. Veamos más a detalle algunos ejemplos en donde se presenta esta violencia cultural. Arte y símbolos. Canciones o dibujos o películas ofensivas o que glorifiquen la violencia. Ejemplos: canciones con contenido de violencia o caricaturas ofensivas para otros pueblos. Religión y creencias. Creer en que solo debe existir una sola religión o que las personas que no comparten sus creencias merecen ser castigadas. Pensar que solo un pueblo es el elegido por Dios. Ejemplos: crímenes de odio por intolerancia religiosa, fundamentalismo o antisemitismo, anticristianismo, etc. Filosofía y valores. El dogmatismo, que es creer que la verdad solo puede ser poseída por un grupo y no por cualquier ser racional. Ejemplos: ideologías totalitarias, racistas, machistas, elitistas, etc. Me parece muy interesante este asunto de la violencia cultural, ya que casi nunca reflexionamos sobre el hecho de que nuestras creencias, modos de pensar y hasta las cosas que nos gustan, como cierta música o películas, son generadoras o legitimadoras de actos de violencia. Creo que en este nivel es donde mejor podemos apreciar el valor de la cultura de paz, pues en verdad que se requiere transformar el gusto artístico, las creencias religiosas y el pensamiento en general para garantizar el pleno respeto de los derechos de todas y todos y la atención de sus necesidades básicas para una vida digna con tranquilidad y paz. No podrías haberlo dicho mejor. Pero dado que la cultura es lo que aprendemos, la escuela tiene un papel fundamental en la construcción de la paz, ya que además de nuestra casa, también aquí aprendemos a pensar, a apreciar el valor de la empatía, la solidaridad y el respeto. Para que haya una verdadera cultura de paz, debe haber una educación para la paz. Por eso, resulta tan importante el aprender nuestros derechos y usar siempre los métodos pacíficos para resolver nuestros problemas. De acuerdo, maestro. Creo que también podemos contribuir a la paz manteniendo una actitud positiva y propositiva, empática y tolerante en nuestra escuela, comunidad y también frente a otras comunidades y pueblos. Sin duda, debemos cambiar nosotros para poder cambiar al mundo. Pero para esto es necesario educarnos con principios más sólidos dentro de esta cultura de paz. Y como toda cultura, es necesario practicarla, generar hábitos sanos, tener autocontrol, ir adquiriendo costumbres pacíficas para finalmente establecer nuevas tradiciones y conservar las que nos sirvan para este propósito. Para apoyar lo que decimos, observen y escuchen con atención el siguiente video. Para que tanto la solidaridad como la dignidad humana prosperen, se requiere de una educación y de una cultura de paz. Es importante considerar que la cultura interviene en todos los ámbitos de la sociedad, es decir, en la economía, política, ecología y, por supuesto,
en la educación y lo hace a nivel individual, social y estructural. De acuerdo con los investigadores Isabel Hernández Arteaga, José Alberto Luna y Marta Cecilia Cadena, la cultura de la paz es un proceso de consolidación de una nueva manera de ver, entender y vivir en el mundo, empezando por el propio ser y continuando con los demás, horizontalmente, formando redes, promoviendo intercambio mutuo y superando diferencias desde una perspectiva local y global. Construir una cultura de paz exige una educación que valore lo humano y busque la justicia social. En el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la educación para la paz se define como un proceso de promoción del conocimiento, las capacidades, las actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a niños, jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, así como crear condiciones que conduzcan a la paz tanto a escala interpersonal como intergrupal, nacional o internacional. La educación para la paz crea ambientes de aprendizaje de calidad basados en el respeto a los derechos y a las diferencias de género, así como en la salud y la seguridad de los niños. De acuerdo con el UNICEF, una educación de calidad inspirada en la paz produce alumnos bien alfabetizados, conocedores de la aritmética básica y de una adecuada preparación para la vida activa, como el pensamiento crítico, la capacidad de tomar decisiones, la comunicación, la negociación, la resolución de conflictos, la capacidad para hacerles frente y una actitud personal aplicable a contextos específicos, entre otros, la construcción de la paz, la prevención de la violencia, la higiene y el saneamiento, las prácticas saludables y nutricionales, la prevención del VIH-Sida y la protección medioambiental. Creo que ya me ha quedado claro lo que significa la cultura de paz y cómo se manifiesta entre los pueblos. Es un tema muy interesante que no me había detenido a reflexionar como en esta ocasión. Me alegra que hayamos podido analizar este tema y que hayamos conocido sus principales características, retos y consecuencias que tiene en la vida cotidiana. Todos tenemos una responsabilidad en la construcción de un mundo en paz. El hecho de reflexionar y estudiar este tema ya es parte del cambio cultural del que estamos hablando. Estamos por terminar la sesión, así que recapitulemos. Explicamos lo que significa la cultura de paz entre los individuos, grupos, pueblos y naciones. Reflexionamos sobre la relación y diferencia entre pueblo y cultura, como visión del mundo, costumbres y formas de ser y pensar, así como su expresión en el arte, la religión y la filosofía de los pueblos. Destacamos que el respeto a los derechos humanos y el rechazo a todas las formas de violencia es la paz. Finalmente, resaltamos la importancia de la educación para la paz en la construcción de un mundo mejor. Les invito a consultar su libro de texto de formación cívica y ética para saber más acerca de la cultura de paz y la educación para la paz en su vida cotidiana. Dialoguen con sus familiares, amigas y amigos acerca de las diversas formas en las que pueden ejercer la tolerancia, la empatía, la solidaridad y la fraternidad con las demás personas y pueblos. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos próximamente. Les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, a que sigamos adelante en este ciclo escolar. Por un mundo sin violencia y con paz, sigan estudiando. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.